Qué bueno estar aquí en su casa de nuevo para alabar y bendecir el nombre del Señor, recibir palabra de parte de Dios a través de lo que hoy vamos a escuchar. Nunca se me quitan los nervios. Yo dije, hoy sí, voy a entrar con todo, pero sigo igual de nervioso que la primera vez. Hablando del devocional, la lectura que esta iglesia lleva es una lectura integral, porque lo que leemos en la semana, de eso hay una enseñanza en las casas, en las células, en las redes, y también de esa lectura se predica el jueves y el domingo. Entonces es por eso que lo que aquí leemos, lo que leemos en la semana, pues lo repasamos, lo escudriñamos y así, de esa forma, lo aprendemos con mayor facilidad. Esta semana, ¿cuántos estuvieron en células o en redes? Que levanten la mano. Es un buen número, qué bonito. Es un buen número, gloria a Dios. Para los que no estuvieron, yo quisiera que escucharan un resumen de lo que fue la meditación de las células. Y hay un líder que a mí me apasiona escucharlo. Lo he escuchado 2 o 3 ocasiones, de verdad, y yo me quedo como un niño oyéndolo. Mi hermano Edwin Juárez, del sector número 15. Yo quisiera que él les va a compartir un resumen de lo que fue, de lo que se compartió en las redes o en las células. Amén. Hablamos de la dicha y de la desdicha en el Salmo capítulo 1. Un aplauso para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí al frente. La verdad, como decía mi hermano, me compartió algo de lo que él tiene y son sus nervios. Estoy acostumbrado a estar al frente, pues, de un pequeño grupo, pero la verdad me siento feliz porque lo más que había llegado era a chapear allá a sus alrededores, y para mí es un privilegio estar acá porque estoy al frente de gente que creo que siente lo mismo que yo, y es ese amor hacia la palabra. Les quiero compartir algo acerca de lo que se dijo el día de ayer. Pues sería el tema: lo que hace a una persona dichosa. Yo quiero que cada uno de los que estamos acá seamos sinceros y podamos levantar la mano y decir: somos dichosos. No sé si lo pueden hacer. Decir: somos dichosos. La pregunta es: ¿por qué? Dice la palabra: bienaventurado el varón, dice el capítulo 1 del Salmo, del versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La bienaventuranza quiere decir ser dichoso. Y dichoso es aquel que anda bajo los estatutos y mandamientos del Señor. ¿Cuáles son esos? Bueno, los mandamientos del Señor nos manda que andemos de acuerdo a lo que Jesús vino a enseñarnos. Él nos puso el ejemplo, y eso nos libra de que haya una condenación en nuestras vidas. Dice su palabra, y me llama la atención, y usted creo que va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, porque el libro de los Salmos, valga la redundancia, son salmos, es para entrar cantando delante de la presencia del Señor. Ahora la pregunta es: ¿por qué
está el Salmo 1 y el Salmo 2. Si nos damos cuenta, dice en el versículo 2, sino en la ley de Jehová está su delicia. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje. En el final dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Nos empieza diciendo de que primero tenemos que deleitarnos en la ley de Jehová. Y el capítulo 2 dice que debemos de honrar al Hijo. Eso quiere decir que todo lo demás, todo lo que venimos a hacer, en el caso de nosotros cuando nos regocijamos delante de la presencia de Dios, cantando y alabando y adorando al Hijo, nada de eso va a servir si no ponemos como principio lo que dice el capítulo 1, versículo 2 y el capítulo 2, versículo 12. Lo que nos está dando a entender acá es que todo lo que hagamos delante de la presencia del Señor va a ser agradable si primeramente honramos al Padre y al Hijo. Dice la palabra de que, y nos explica de que hay dos caminos, y eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El libro de los Salmos nos habla de que hay dos caminos. El primero nos dice la bienaventuranza del que busca el camino angosto. Y del versículo 4 nos habla de que hay una condenación para los que no la buscan. Y hermanos, nosotros no podemos jactarnos de eso, porque nosotros, especialmente yo, anduve por ese camino ancho, pero bendita la gracia de Dios, me rescató y ahora voy por el camino angosto, donde me lleva, dice la palabra de Dios, a la vida eterna. Amén. Y hoy mi hermano pues va a explicar acerca de qué se trata todo esto, porque hay varios puntos los cuales nos dictan qué es lo que debemos de hacer para andar en el camino correcto. Dios les bendiga, hermanos. Chocaron dos icebergs ahorita de los lados que estamos. La grandeza, yo les quiero hablar de la grandeza del perdón. Y recuerden lo que acaba de decir el hermano Edwin Juárez. Dichosos, bienaventurados, porque esta palabra es una palabra poderosa. Dichosos, bienaventurados. Hay dos clases de personas, como dijo él: los desdichados y los dichosos, los bienaventurados y los condenados. Y yo les quiero hablar acerca de la grandeza del perdón en Salmo 130. Abra su Biblia y vamos a leer el Salmo 130 en su totalidad. Este salmo es uno de los 7 salmos llamados de arrepentimiento. El Salmo 6, 32, 38, 51, 102 y 143 son una serie de salmos que llaman al arrepentimiento. Y este es uno de los 15 salmos graduales, aquellos que cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén. Entonces recuerden, este Salmo capítulo 130 es un salmo gradual que cantaban los peregrinos y pertenece a un salmo que es parte de los 7 capítulos que llaman al arrepentimiento. Y voy a leer el versículo 1 y 2.
tengo la versión contemporánea, la RBC. Por eso van a sentir un poquito diferente la versión. Dice su palabra, siempre honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz. Escucha, Señor, mi voz. Que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Hasta ahí vamos a dejarlo. Hay un clamor de angustia, un clamor por un perdón que va más allá de una disculpa. ¿Sabía usted que en el periodo del presidente Barack Obama recibió 1,385 solicitudes de reos condenados? Y de estos, 64 fueron indultados. La palabra indultar significa perdonar la pena del sentenciado, no el delito, sino la pena. ¿Usted se imagina el trámite burocrático que puede llevar a hacer una solicitud de perdón de este tipo? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso para pedir perdón de un reo? En este caso estaban condenados a muerte, y de estos 1,300 reos, 64 fueron indultados. 64 recibieron el perdón de la sentencia. Su sentencia era la muerte. Tenían los días contados, estaban en la fila de los que iban a morir. Pero esos 64 reos recibieron un favor, recibieron algo a cambio. Se les redujo la pena, no el delito. No les perdonaron el delito, les perdonaron la sentencia, mas no el delito. Pero así fue como estos reos están con vida, algunos. Es tan fuerte este clamor del salmista que no se puede tomar como un perdón superficial, como el que usted ha acostumbrado a decir, como cuando comete un error, cuando mete la pata y dice: ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. No es un clamor, no es un perdón superficial, es algo que conlleva dolor, angustia, un peso de vergüenza, de humillación. El salmista dice: a ti clamo, Señor. No se puede pedir, no se puede clamar por un perdón desde la comodidad de nuestra conciencia. Lo que el salmista estaba diciendo no era producto de una tribulación, de una persecución, de un abandono, de hambre o desnudez, sino es por la conciencia. Su conciencia lo estaba atormentando. Y es que hay estados de angustia y de dolor, de vergüenza, que son físicos, y otros que son emocionales y espirituales. El salmista aquí está, no sabemos qué es lo que estaba pasando en él, no sabemos por qué estaba clamando,
porque lo que dice de que él estaba en el fondo, desde el fondo de su angustia, no es literal, no es físico, es un estado anímico. Así se sentía en su corazón, en su mente. Había tribulación, había algo en él que no lo dejaba tranquilo. Era un estado emocional donde no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Había un clamor por perdón, porque el Señor lo escuchara. No sé si usted alguna vez ha tenido que clamar, ha tenido que suplicar de rodillas, ha tenido que postrarse, pasar 1, 2, 3 días pidiendo, suplicando otra oportunidad más. Dice el salmista: escucha, Señor, mi voz. Son gemidos de dolor. Le dice al Señor que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. ¿Y qué está suplicando el salmista? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Atiéndeme, escúchame, no te des la vuelta, no me des la espalda, no me niegues estar delante de ti. El salmista aquí está expresando algo emocional, pero hubo un hombre que lo expresó desde el plano físico, y ese fue Jonás. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Jonás desobedeció a la voz de Dios. Lo que Dios le había pedido, él se rehusó a hacerlo, y por ende la consecuencia de su desobediencia lo llevó hasta la profundidad del mar. En Jonás capítulo 2 verso 2 dice: Jonás oró al Señor su Dios ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. Y él dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo se sentía Jonás? Expulsado de su presencia. Pero aparte de ser un estado emocional y espiritual, es un estado físico. Él estaba en el fondo del mar, estaba en las entrañas del pez. Usted se puede imaginar, si solo cuando abrimos un pez que ya lleva días, ese olor a pez que se nos impregna en las manos. Ahora imagínense estar en las entrañas, lo que tuvo que soportar. Por eso es que dice que había he sido expulsado de tu presencia. Dice: desde el vientre del pez, en mi angustia clamé al Señor, desde las entrañas del sepulcro. Es que eso apestaba, eso olía feo. No había comodidad, no había una silla VIP en ese pez, pero a consecuencia de su desobediencia. Y es que cuando hay desobediencia en el hombre, las consecuencias no nos van a traer paz, no van a traer alegría ni felicidad. Cuando desobedecemos al Señor, cuando no atendemos su voz, cuando le rechazamos, lo que hay como consecuencia es desestabilidad, no solo emocional, sino espiritual. Hay incomodidad. Ese pez podría ser metafórico,
en su vida hoy. Posiblemente usted no está dentro de un pez físico, pero posiblemente sí está envuelto en hedor de muerte por causa de la desobediencia, o aquellos que nos están escuchando. La desobediencia, el pecado produce en el hombre lo más ruin que puede haber. Por eso es que este primer episodio es el grito desesperado del salmista. Oye mi voz, a ti clamo, oye mi clamor. No cierres tus oídos a mi grito de súplica. Es un grito desesperado por perdón. Jonás dice: ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Y es que cuando nos alejamos del Señor es cuando vemos lo que otros están disfrutando, que es la comunión con Dios. Pero cuando estamos lejos de Él, lo que extrañamos es estar en su presencia. Cuando desobedecemos y cuando las consecuencias de nuestros errores nos arrojan, nos arrastran, lo que más extrañamos es la presencia de Dios. Porque el pecado tiene como fin alejarnos de Dios, alejarnos de su presencia. Si nuestro pecado no nos hace defender a lo profundo, es porque tenemos una conciencia cauterizada. Es cuando ya pecamos y no tenemos ningún tipo de remordimiento. Entonces nuestra conciencia está cauterizada. Y la conciencia cauterizada es producto de una vida lejos de la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos del camino el camino de santidad, como dijo nuestro hermano Edwin, el camino angosto, no nos damos cuenta cómo el remolino nos lleva y vamos a parar hasta lo más profundo del dolor, lo más profundo de la vergüenza. El pecado tiene ese fin. El pecado nos separa de Él, como cuando los primeros seres humanos estaban gozando y disfrutando de la misma presencia de Dios, hablaban con Él, pero tomaron la decisión equivocada y nos salpicaron a todos y decidieron desobedecerle a Él. Y por causa de ellos, todos, escuchen, todos estamos lejos de Él, apartados de Él. Y para eso tuvo que haber una redención de pecados. Y por eso había un sacrificio para expiar pecados. Entonces, este grito desesperado del salmista es un grito por ser escuchado, por ser atendido por Dios, por ese clamor de perdón, ese ruego, esa súplica. Pero bueno es Dios, grande es Dios, que Él atiende nuestros ruegos y nuestras súplicas. Él escucha nuestras oraciones cuando son oraciones sinceras. El primer episodio entonces es un grito desesperado. Y vamos al segundo, que es el verdadero arrepentimiento. Versículo 3. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerte en tu presencia?
¿Quién podría sostenerse en tu presencia? ¿Quién podría estar delante de ti sin ser fulminado, sin ser quemado, sin ser achicharrado o ser destruido? ¿Quién? Salmo 24:3 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y es que en Romanos 3:23 dice que no hay justo ni aún uno. Nadie puede, nadie tiene las calificaciones, el punteo para estar delante de Dios y decir: yo soy digno de estar delante de ti, mírame. No, nadie. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos rechazados. Todos estábamos apartados de la gloria de Dios por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Y el verdadero arrepentimiento consiste en esto, en tener esa conciencia de que yo no soy nadie delante de Él, que yo no merezco lo que el Señor ha hecho por mí, que yo soy inmerecedor de que Él me voltee a ver, de que yo no soy la monedita de oro que me creo para estar delante de Él y tener aceptación. 3 cosas para un verdadero arrepentimiento. Primero, que hay que reconocer nuestras ofensas. Segundo, que hay que dolerse por nuestra situación miserable. Y tercero, hay que clamar por un perdón inmerecido. El perdón consiste en olvidar esa ofensa. El perdón consiste en borrón y cuenta nueva. Pero alguien tiene que pagar la deuda de esa ofensa. ¿Cómo? Es como que Boris me prestara dinero y no me pueda pagar, y yo sé que ya no me va a pagar. Entonces yo le digo: ¿sabes qué? Tu deuda está cancelada, no me pagues. Pero eso a mí me trajo un costo, porque yo le di, y eso ya no me lo restituyó. El perdón es olvidar lo que me hiciste, pero pagando yo la culpa, pagando yo el precio de lo que Él hizo, de la ofensa que Él me hizo. En eso consiste el perdón. Hubo un hombre, Jesús narró que habían 2 hombres que entraron al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y los 2 entraron a orar al templo. Y uno de ellos se puso de pie, orando de pie, dice la escritura. Dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como este incircunciso. Dios, te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque soy bueno, porque yo cumplo, porque yo hago esto, porque yo. ¿Quién puede estar delante de su presencia? Aquel fariseo se puso de pie. Este fariseo estaba de pie orando, creyéndose que él era digno de estar en la presencia de Dios. Pero aquel publicano estaba de rodillas pidiendo, suplicando.
avergonzado, con un corazón humillado. Y su oración era esta: Dios, no merezco estar aquí. No soy digno de estar en este lugar. Y Dios, la palabra del Señor nos dice que Jesús dice: uno de ellos fue justificado por su fe, el otro fue desechado. ¿Quién cree usted que fue desechado? Fue el fariseo, aquel que creía estar a la altura por sus obras, porque él, por lo que hacía. Sin embargo, el publicano recibió eso tan preciado, que es el perdón. Dios le perdonó sus pecados. Dios lo perdonó, a pesar de que él era un publicano, algo para la sociedad, el peor, el más ruin. Tal vez así me ve usted a mí. Pero Dios lo justificó, porque reconoció que él no era digno, él era inmerecedor, no daba la talla para estar delante de la presencia de Dios. Y él dice: ¿Quién podría estar delante de ti? Qué bueno que el Señor hizo borrón y cuenta nueva con usted y conmigo, porque Él dice que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar, al fondo del mar, y nunca más se acuerda de ellas. Y ahí hay borrón y cuenta nueva, porque aquí dice el salmista: si tú te fijaras en nuestros pecados. Qué bueno que el Señor hace eso, porque ¿cómo haríamos para hallar gracia delante de Él con esa montaña de errores, con esa montaña de fracasos? Porque sí, cada vez que pecamos, erramos. Cada vez que pecamos, no damos en el blanco. Cada vez que cometemos un pecado, cometemos un delito, y dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué merece usted y yo? Porque la paga del pecado es muerte. Hablamos de un precio. Alguien tiene que pagar el precio de la ofensa. Pero gracias al Señor, dice el versículo 4, y voy al tercer punto: la esperanza en el Señor. Este pero es poderoso. Versículo 4: pero en ti hallamos perdón. Ninguno de nosotros, ningún otro ser humano, por muy grande que tenga en autoridad política y religiosa, ninguno puede perdonar pecados. Solo en el Señor Jesús, solo en Él hay redención de pecados. El salmista dice: pero en ti hallamos perdón. Solo en ti, gloria al Señor. Yo no sé qué vio en mí, para perdonar, para salvar, para restaurar, para restituir. Pero en ti hallamos perdón, una segunda oportunidad. Aquí está Rubén, ahorita que lo estoy viendo. Rubén es un caso excepcional, porque no es que seas gato que tengas 7 vidas.
Porque yo creo que ya llevas más de 7. Lo he visto electrocutarse a 4 metros de altura en la iglesia y lo que no me asustaba tanto que se fuera a electrocutar, sino que se fuera a caer y se golpeara la cabeza. Pero Rubén tuvo una experiencia maravillosa con la vida y la muerte, ¿verdad? Estaba en el cañal, en los cañales trabajando, era supervisor, o seguí siendo supervisor, ¿verdad? Y lo asaltaron y el ladrón y el malhechor le puso el arma y le dijo: ¿cuáles son tus últimas palabras? Él en su corazón clamó como el versículo 1: Señor, a ti clamo, escucha mi oración. En cuestiones de milisegundos, ¿cuál es tu última voluntad? Señor, aquí estoy. Si tienes planes para mí, concédeme la vida, si no, llévame. Y el arma del delincuente se atascó y le dijo: tienes una segunda oportunidad, tenés un ángel que te está cuidando, pero eso sí, corre, porque si se llega a activar el arma, te plomaseo. Le dio tiempo de correr y ahí está Rubén. Rubén, ponete de pie, porque es un testimonio del amor de Dios. Muchos de nosotros tenemos testimonios de vida o muerte, pero en este caso es una carta de perdón. El Señor extendió su favor, alargó la vida. ¿Cómo puede andar una persona perdonada? ¿Cómo recibe la noticia una persona que está condenada a muerte y merece y obtiene el perdón? Señor, usted fue perdonado, ya no va a morir y se le concede una segunda oportunidad. Gracias, muy amable. ¿Así reaccionaría un acusado a muerte? ¿Qué haría? Yo estoy seguro que esa persona se arrodillaría y levantaría sus manos, aunque no fuera creyente. Me salvé por un pelito. Y estaría feliz, gozoso. Hay dos clases de perdón, y con esto voy a terminar. Hay un perdón judicial y un perdón paternal. El perdón judicial es el que recibimos cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando estamos fuera de su voluntad, cuando andamos muertos en delitos y pecados. Entonces tenemos que acudir a Él pidiendo perdón por nuestros pecados. Primera de Pedro 1:18 dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados, como cuando llevaban el corderito limpio, sin mancha, y lo llevaban al estrado y lo mataban. Algunos de nosotros no podemos ver ni cuando matan una gallina, ¿verdad? Porque no nos comemos esa gallina, porque le tenemos miedo a la sangre. Pero sin sangre, sin sacrificio, no había redención de pecados. Y había que ofrecer un sacrificio limpio, puro, sin mancha.
y ninguno de los seres humanos era capaz de ofrecer la vida por otro para redimir sus pecados, pero sí hubo uno, y lo dice Primera de Pedro 1, el costo de nuestro perdón, el costo del perdón de nuestros pecados es gratis. Es gratis. Aunque digan lo que digan, el perdón de nuestros pecados es gratis, pero no salió barato. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que usted y yo obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Tuvo que haber una muerte trágica, una muerte violenta por el perdón de la humanidad. Y por eso es que todo aquel que ve ese sacrificio en la cruz del Calvario obtiene el perdón judicial, que es el perdón de pecados. Y entonces el hombre es restituido ante Dios, es conectado de nuevo ante Dios. Y entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que vieron la cruz del Calvario y creyeron por la fe, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No lo merecíamos, no éramos dignos, pero el Señor en su gracia y misericordia nos perdonó a través de su Hijo unigénito, su Hijo amado. Qué gran amor la del Padre para dar la vida de su Hijo por nosotros, que le ofendíamos, que le rechazábamos, lo insultábamos con nuestras acciones. Pero Él se dio a sí mismo, Jesucristo se dio a sí mismo como la ofrenda perfecta por la redención, por la salvación suya y mía. Gloria al Señor, por el perdón judicial. Y ya entonces limpios, ya entonces, como lo dije al principio, Él echa a la mar todos nuestros delitos, todas nuestras ofensas, nuestros pecados, y no se acuerda más de ellos. Pero entonces empezamos a caminar en la vida cristiana, en la vida de fe, y ahí muchas veces también fracasamos. Uno de ellos fue David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Vean lo que David dice acerca de él. Dios mío, en el Salmo 51 dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. ¿Usted sabe qué rebelión había hecho? ¿Qué delito había cometido David? Había matado indirectamente a su siervo Urías y había tomado a su esposa como suya. Y cuando fue descubierto por Natán, el profeta Natán, se tiró a tierra, se rasgó sus vestiduras, se echó tierra y dijo: Dios mío, borra lo que acabo de hacer. No lo veas, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti, solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es implacable o impecable. Versículo 10 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud.
No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Estaba totalmente arrastrado como consecuencia de su delito, de su rebelión. Y lo que más nos debe a nosotros preocupar después de pecar es estar lejos de su presencia. No me despidas de tu presencia, dice David. Esa es la actitud de una persona que comete un error, un delito mayor, un fracaso. Tito capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es que hay esperanza. El versículo 5 del capítulo 130 nos dice: Señor, dice el salmista, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tu palabra, en tus promesas. Yo espero, Señor, te espero no de labios, sino con toda el alma. Te espero como el centinela, como aquel que vigila el muro de la ciudad en la noche y no hay a las horas de que amanezca, de que vea el sol, porque al salir el sol desaparece el peligro. Como el vigía que está de noche de guardia y su anhelo es que salga el sol de la mañana. Yo espero, pongo mi confianza en ti. Y es que obtenemos el perdón paternal. Y ese fue el perdón que nos enseña la historia del hijo pródigo. Aquel muchacho que, habiendo malgastado toda su herencia, siendo hijo, siendo heredero, teniendo todo en casa, estaba comiendo ¿qué? Comida de cerdos. ¿Hasta dónde tiene que llegar el ser humano? ¿Hasta dónde tiene que tocar fondo el hombre para darse cuenta de su posición en Cristo? Tiene que llegar a lo más bajo y a lo más ruin, hasta que todos se burlen, todos lo señalen. ¿Hasta dónde lo llevó a ese hombre, a ese joven, a darse cuenta de que había una posición en su casa y él era hijo? Pero el verdadero clamor consiste en que, aunque estamos ahí en el fondo de nuestra angustia, tocando suelo, mordiendo el polvo, le decimos al Señor: no merezco estar delante de ti, no merezco una oportunidad más. Hazme como uno de tus siervos. Ese es el verdadero corazón del hombre que se arrepiente de sus pecados, del hombre que se vuelve a Dios.
teniendo en cuenta su condición de pecado, con la actitud soberbia de decir: no, a mí nadie me dice lo que yo debo hacer, nunca vas a obtener el perdón de tus pecados. Porque Dios ve de lejos, Dios ve lejos a los de ojos altivos, mas ve de cerca a aquellos de humilde corazón y de sencillez. Y para entrar al trono de la gracia de Dios, para obtener esa misericordia de Dios, debemos entrar humillados, sabiendo que no merecemos el perdón. Como este joven diciendo: Señor, aquí estoy delante de ti de nuevo. Fracasé. Mi vida entró como una espiral y no me di cuenta en qué momento estoy comiendo algarrobas. Pero tú tienes misericordia. Tú todavía tienes tus brazos de amor esperándome. Y es que en Él encontramos múltiples oportunidades. El Señor no cierra sus manos, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero con nuestra actitud muchas veces lo vamos a colmar, y es cuando entonces nos vemos como el salmista, hasta el fondo. Y por eso es que sentimos que su presencia se apartó de nosotros. No, Él no se apartó de nosotros, nosotros nos apartamos de Él. Y por eso las consecuencias nos llevan a fracasar, a sentirnos avergonzados, humillados. Gloria a Dios, porque Él es un Padre, ya no es un juez, ahora es un Padre para mí, porque yo puedo entrar al trono de su gracia y decirle: perdón, Padre, perdóname. Dije que no lo iba a hacer y lo volví a hacer una vez más. El apóstol Pablo dice que la vida del cristiano es una constante lucha entre lo que tengo que hacer, entre lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. La lucha es de la carne, terminará hasta que partamos con el Señor. Mientras lo que yo quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso es que obtenemos el perdón paternal, porque el Señor es un Dios amoroso que perdona como un padre perdona a su hijo. Así es Él. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Cómo empieza todo? En la mente, en los pensamientos. Si Dios nos proyectara como una película nuestros pensamientos, ¿quién podría estar orgulloso de sus pensamientos? ¿Quién podría ver su película y decir: puro actor de Hollywood? Nadie. Si el Señor tomara en cuenta todos nuestros pecados, si el Señor no tuviera misericordia de usted y de mí, estaríamos perdidos. Pero hoy el Señor le dice a usted que hay redención para todo aquel que se humilla y viene a Él con un corazón sincero,
humillado, contrito, con un corazón agradecido, con un corazón mortificado por su pecado, hay redención de pecados. No hay persona más feliz en el mundo que una persona perdonada. Escúchelo bien. No hay persona más feliz en el mundo que una persona perdonada. Cuando el gozo del Señor, cuando no estamos gozosos en Él, es porque hay falta de perdón. Porque los creyentes deberíamos entrar por esa puerta alegres, gozosos, gritando: Señor, soy perdonado. Estoy feliz porque no lo merecía, porque me has perdonado. No hay persona en el mundo más feliz que una persona perdonada. Como esos reos que fueron indultados, que encontraron en el presidente una indulgencia, les perdonaron la vida. Esos reos estarían felices y contentos por lo que recibieron. Así es, debe ser nuestra vida, siempre en el Señor, gozosos y alegres, porque hemos obtenido el favor inmerecido, inmerecido. Empezamos con una bienaventuranza. Empezamos diciendo: dichosos, dichosos los que en Él confían, dichosos aquellos que confían en su ley. Salmo 32 dice: dichosos, dichosos, dichosos aquellos cuyos pecados son perdonados, cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. El Señor ya no te está acusando por tu maldad. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Todos aquellos que sean dichosos, levanten sus manos por haber recibido la resolución de esa solicitud. Y ahora adórele al Señor. No hay tristeza. No hay tristeza por ese perdón. Hay gozo. Hay gozo en nuestras almas. Hay gozo en el Señor. Hay gozo en Él. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo, un grito de alabanza? Pero haga algo. Demuéstrele al Señor lo que Él hizo en la cruz. La paga del pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Él es vida, y vida en abundancia, vida eterna. No hay cosa no hay algo en la que yo no me canse de darle gracias al Señor por haber recibido esa dádiva, esa vida eterna. No hay día que no le dé gracias al Señor por haberme salvado, haberme rescatado, haberme restaurado, haberme limpiado. Pero yo vengo con Él y me identifico muchas veces con el salmista, diciendo: Señor, no te escondas de mí, no me des la espalda.
Lo hice una vez más. Cometí lo que dije que no iba a cometer. Hice lo que dije que no iba a hacer. El versículo 7 dice: Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Usted y yo somos Israel, somos el pueblo del Señor. Somos la nación comprada con su sangre. Somos pueblo escogido. Somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia, que aún hay abundante redención, que aún hay oportunidad para redimir nuestros pecados. Aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad. No lo deje para mañana. No lo deje para más tarde. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún hay esperanza. Confíen en el Señor. Pueblo del Señor, confíen en el Señor, porque Él es misericordioso. Llegará el día en que nos juzgará todo lo que hayamos hecho, juzgará todo lo que hicimos durante nuestra vida. Pero todavía hay tiempo para enderezar nuestra senda, enderezar nuestro camino. Todavía hay tiempo. Hay tiempo de salvación, hay tiempo de redención. Póngase de pie, por favor. Escudriñe su corazón. Escudriñe lo más profundo de su ser. Y dígase a sí mismo: yo merezco que Dios, merezco estar delante de Él. Escudriñe su vida, escudriñe su corazón y diga, y pregúntese: todavía hay tiempo para pedir, para suplicar, para clamar por perdón. Cantemos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son